La Fórmula 1 es un deporte que muchos conocen, pero muy pocos llegan a ver, ya que entiendo que puede ser un deporte difícil de entender, sobre todo al principio. Pero si ya te interesó verla este año, aquí te explico todo lo que conforma la Fórmula 1 para este 2026. Como primera base, en la Fórmula 1 es donde corren los mejores pilotos con los autos más rápidos, pero sobre todo más rápidos en curvas, siendo que un Fórmula 1 las puede tomar a altas velocidades. Pero lo que hace destacar a la Fórmula 1 principalmente es su alta tecnología y el desarrollo de coches, y ahí su nombre de fórmula. En los últimos años se han corrido 24 carreras en diferentes países y en diferentes circuitos, siendo de 3 tipos: los tradicionales, los urbanos y los híbridos. Anteriormente habían 10 escuderías de Fórmula 1, pero a partir de este 2026 correrán 11 escuderías en total. Que tal vez ya conozcas algunas, pero de las cuales se destacan Ferrari, McLaren, Mercedes y Red Bull, siendo las más dominantes actualmente. Pero para este año, la escudería de Sauber pasará a manos de Audi. Y además, entrará Cadillac como el nuevo equipo de la Fórmula 1. Este año teniendo un catálogo diferente de escuderías. Y con 11 equipos, ahora los pilotos totales serán de 22, cuando anteriormente solo eran de 20. Y los pilotos se pueden clasificar como los veteranos y los novatos, o también llamados rookies. Y actualmente hay 4 campeones en la parrilla, siendo Fernando Alonso con 2 títulos, Hamilton con 7, Max Verstappen con 4 y Lando Norris con 1. Este último siendo el actual campeón y por ende portará el número 1 en la parrilla. Actualmente hay 2 formatos en un fin de Fórmula 1, siendo el tradicional y el formato sprint, que el sprint básicamente es una mini carrera. Y los fin de Fórmula 1 se reparten de la siguiente manera. El jueves son entrevistas hacia los pilotos y los jefes de equipo, que suelen ser días donde se comentan las situaciones actuales o las polémicas que están en ese momento. El viernes ya inician las 2 prácticas para probar los carros, pero si es un formato sprint, es una práctica y la clasificación del sprint. El sábado es la tercera práctica y la clasificación de la carrera. Pero si es un formato sprint, primero es la misma carrera sprint para después iniciar la clasificación de la carrera del día domingo. Y el domingo en ambas ya es la carrera, y los puntos son solo para los primeros 10 pilotos. En la clasificación se puede explicar aclarando que hay 3 etapas. La Q1, en donde este año solo pasarán los mejores 16 pilotos, y los otros 6 que no pasen se quedarán respectivamente en el mejor puesto que obtuvieron, del puesto 17 al puesto 22. Luego tenemos a la Q2, donde solo pasan los mejores 10 y el orden del puesto 11 al puesto 16 respectivamente. Y la Q3 define el orden de cómo saldrán los mejores 10 pilotos. Y el que obtenga la vuelta más rápida se considera que se llevó la pole position, o también el primer lugar en la clasificación. En cada carrera se reparten de esta manera los puntos para los primeros 10 pilotos, teniendo ventaja del primer lugar de 8 puntos sobre el segundo lugar, y solo 3 puntos del segundo al tercero. Pero en la carrera sprint se reparten solo a los mejores 8, siendo que el primero se lleva 8 puntos, el segundo se lleva 7, y así hasta el octavo, al que solo le corresponde un punto. En total en Fórmula 1 hay 2 campeonatos. El de pilotos, que se conforma dependiendo los puntos de las 24 carreras, y el que consiga más puntos será el campeón de la Fórmula 1. Pero el campeonato de constructores es un poco más complejo, ya que es la suma de los 2 pilotos de cada escudería. Por lo que a veces podemos ver que el piloto que ganó el campeonato no necesariamente hace que su escudería gane el campeonato de constructores. Un claro ejemplo es Red Bull en 2024,
ya que a pesar de que Max fue el campeón, Red Bull quedó en segundo lugar en el campeonato de constructores. En Fórmula 1 hay un único proveedor de neumáticos, siendo la marca Pirelli, de los cuales les da 13 juegos de neumáticos para cada fin de semana, teniendo 2 juegos de neumáticos duros o blancas, que son los neumáticos que más duran en pista, pero también tardándose más tiempo en darte un buen ritmo, mientras que de los medios o los amarillos son 3 juegos, siendo los neumáticos por excelencia el día de la carrera. Y por último, 8 juegos de blandos o rojos, más uno extra que sí o sí se debe de ocupar en caso de que los pilotos lleguen a la Q3, siendo el neumático que te da el mejor ritmo, pero en un periodo muy corto, pero siendo el mejor para la clasificación, aunque debo de mencionar que hay 2 neumáticos más, pero son para lluvia, siendo que dan 4 juegos de intermedios o verdes para lluvia ligera o una pista mojada, y 3 juegos de color azul para la lluvia intensa, aunque muy pocas veces los ocupan, siendo los neumáticos más raros de ver actualmente. Pero en el sprint esta configuración cambia, a solo 2 duros, 4 intermedios y 6 blandos, y de lluvia a 5 intermedios y 2 azules. Ahora entramos en una parte crucial para la Fórmula 1, ya que los pits son la parte estratégica de este deporte, que por reglamento un Fórmula 1 debe de cambiar al menos una vez el tipo de neumático, por lo que en la carrera, dependiendo de cómo vayan, se va a una parada en pits o a 2, favoreciendo a los que se esperan, y si llega a pasar un accidente, entra el safety car o el coche de seguridad. Y eso puede ocasionar una parada gratis, ya que todos los coches deben de bajar la velocidad, o a veces varios pilotos también entran a boxes, ya que pasar a pits puede tardar hasta 25 segundos aproximadamente, y de 2 a 3 segundos un pit stop, que es en donde el piloto pasa a cambiar neumáticos o un cambio de alerones por daños, aunque el récord actual es de 1.80 con McLaren en 2024. Y hay diversas estrategias, siendo las más famosas las de una sola parada en pits, un undercut y el overcut. Que el undercut es cuando el piloto entra a pits antes que su rival, aprovechando sus neumáticos nuevos para así tomarle ventaja cuando el otro piloto pasa a pits. Y el overcut es lo contrario, ahí el piloto se queda en pista mientras que su rival pasa a pits, para así desgastar a full sus neumáticos y sacarle una ventaja a su rival en lo que saca un buen ritmo con sus neumáticos frescos. Este 2026 tendremos 2 nuevas regulaciones en el reglamento. La primera siendo las nuevas regulaciones del diseño de los monoplazas, siendo más pequeños y por ende más ligeros a años pasados, dejando de priorizar el efecto suelo, simplificando los suelos más planos. Y la segunda parte siendo los motores, que resumiendo serán 50% eléctricos y 50% a combustible, teniendo más estrategias para adelantar al rendir de forma estratégica una nueva carga eléctrica, para que en este año tengamos a 5 proveedores de motores, siendo Mercedes con su propio equipo y a los equipos de McLaren, Williams y Alpine, Ferrari igual con su propio equipo y a los equipos de Haas y al nuevo equipo de Cadillac, Red Bull junto con Ford suministrando su propio equipo y a su equipo pequeño, Honda suministrando al equipo de Aston Martin, y por último Audi, que además de entrar como una nueva estructura, también entrarán como motoristas. Pero esta es una guía base, comenta si quieres una guía más completa y mejor explicada. Por último, otra cosa que es crucial en la Fórmula 1 son las mejoras que los equipos les hacen al monoplaza, desarrollándolos, mejorando los autos para que cada vez sean más rápidos y sobre todo más eficientes. Pero esto bajo las reglas de los presupuestos estimadas, dependiendo de cómo hayan quedado los equipos la temporada pasada. Pero mencionar que para este año aumentaron el presupuesto para todos los equipos, siendo que el primer lugar tiene menos para gastar en comparación al último lugar, para así evitar desventajas competitivas. Pero además, con esa misma estructura,
tienen el tiempo para probar el túnel de viento, que simplificando es un simulador que ayuda a mejorar el monoplaza para cada equipo. Aunque en términos reales, no es un factor que determine qué equipo llegará mejor preparado para este año. Y así es como terminamos esta breve sección sobre lo básico de la Fórmula 1 para estas nuevas regulaciones. Comenta si te gustaría ver más videos con este nuevo formato. ¿Y qué es lo que más esperas para esta temporada de Fórmula 1 de 2026?